una de las varias formas que tiene la derivada por regla de la cadena, ¿verdad? Habíamos visto que si nosotros tenemos una función que depende de x, que sea u, habíamos visto que su derivada era igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Esta forma de la derivada por regla de la cadena se usa básicamente para funciones de tipo potencial. Por ejemplo, si yo les digo que si f de x es igual a la raíz cuadrada de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x, si les digo que hallen su derivada, evidentemente esta función a derivar no se parece a la que tenemos en fórmula. Por lo tanto, tenemos que hacer que se parezca, ¿verdad? Es decir, a todo radical lo podemos ver como un exponente fraccionario. Y entonces la raíz cuadrada de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x, la raíz cuadrada de esto debe quedar como este mismo polinomio elevado a la 1 medio. Y entonces ya podemos hacerla ver como igual a esta fórmula que tenemos aquí arriba, donde si esto lo llamamos u y a 1 medio lo llamamos n, podemos aplicar esta fórmula. Y entonces tenemos lo siguiente. Tendría que ser esto, la derivada, ¿verdad? Entonces llamémosle u igual a 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x. Y n igual a 1 medio. Por lo tanto, ya se parece a la fórmula de la derivada de u a la n. Y entonces derivamos. Entonces la derivada de f de x es igual, la fórmula nos dice que es n por u a la n menos 1. Es decir, 1 medio por u, que es 5x cúbica, más 4x cuadrada menos 2x, elevado a la 1 medio menos 1. Luego por nos dice que debemos derivar u. Es decir, por la derivada de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x. Ajá. Y entonces seguimos derivando f. Y entonces la derivada de f, voy a borrar esto. Y entonces la derivada de f de x, pues va a ser igual a 1 medio por 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x, a la 1 medio menos 1 nos queda elevado a la menos 1 medio, por la derivada de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x. Y como es la derivada de una suma, será la suma de sus derivadas. Y debe ser, la derivada de 5x cúbica debe ser 3 por 5, nos queda 15. Nos va a quedar 15 x al cuadrado. Luego más la derivada de 4x cuadrado va a ser 2 por 4, 8x. Menos la derivada de 2x va a ser 2. Y hemos derivado esto. ¿Puedo mandar un poquito más la cámara, por favor? Sí, ahí está. Gracias, profe. Sí. Ok. Como esta expresión que derivamos nos queda con un exponente negativo, aplicamos una propiedad de los exponentes que nos dice que 1 sobre a la n es igual a la menos n. Nosotros tenemos la forma a la menos n, lo podemos pasar a su forma anterior. Por lo tanto, si está a la menos 1 medio, lo podemos pasar dividiendo con exponente positivo. Y entonces, la derivada de f de x,
pues va a ser igual a 1, ¿verdad? Sobre 2 por 5x cúbica más 4x cuadrada menos 12x elevado a la más 1/2. Luego por 15x cuadrada más 8x menos 2. Después de que terminamos de derivar, sigue un acomodamiento algebraico, ¿verdad? Un desarrollo algebraico. Y entonces, esto quiere decir que la derivada de f de x, tengo esto por 1. Nos queda que es 15x cuadrada más 8x más 2 sobre 2. Como está con exponente fraccionario, lo podemos pasar a su forma radical. Nos queda que es 2 por la raíz cuadrada de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x. Y ya está la derivada de f. ¿Ok? Obviamente aquí de suponer que a este polinomio lo está dividiendo 1. Vamos ahora cómo sería la derivada de las funciones trigonométrica y exponencial. En la forma de la derivada por regla de la cadena. Es decir, podemos ver a las funciones trigonométricas, bueno, las derivadas de las funciones trigonométricas como la derivada de una composición de funciones. Dos fórmulas. Para las derivadas de las funciones trigonométricas logarítmicas y exponenciales. Es decir, vamos a ver cuáles son las fórmulas de estas funciones trascendentales. De hecho, hasta ahora habíamos trabajado solo con funciones algebraicas. Ok. Entonces decimos, si U es una función que depende de la variable independiente X, entonces tenemos lo siguiente. Número 1. Decimos que la derivada del seno de U es igual al coseno de U por la derivada de U. Número 2. La derivada del coseno de U es igual al menos seno de U por la derivada de U. Número 3. La derivada de la tangente de U es igual a la secante cuadrada de U
por la derivada de u. Número 4. La derivada de la cotangente de u es igual a menos la cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Número 5. La derivada de la secante de u es igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u. Número 6. La derivada de la cosecante de u es igual a menos la cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Número 7. La derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Número 8. La derivada del logaritmo natural de u es igual al logaritmo del número e sobre u por la derivada de u. Número 9. La derivada de a a la u, donde a es una constante, este es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Número 10. Y finalmente, la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u. Estas son 10 fórmulas básicas para las funciones trascendentales, ¿verdad? Que incluyen las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Pues vamos a ver algunos ejemplos aplicando estas fórmulas. Ok. Aquí el chiste para poder derivar de una manera más o menos sencilla es que la función que tengamos que derivar tenemos que ver que se parezca a cualquiera de las que tenemos en fórmula. Por ejemplo, hallar la derivada de las siguientes funciones. Ahora, por ejemplo, número 1. Por ejemplo,
la derivada del seno de x al cuadrado. Pues lo primero que vemos es que se puede parecer, ¿verdad?, a la derivada del seno de u, que es igual al coseno de u, por la derivada de u, ¿verdad? En este caso, si nosotros llamamos a u x cuadrada, pues ya la tenemos de la forma que aparece en la fórmula general. Entonces podemos aplicar esta fórmula de derivación a esta función a derivar. Y entonces, la derivada del seno de x al cuadrado, ¿verdad?, pues va a ser igual a el coseno de u, es decir, el coseno de x cuadrado, por la derivada de u, que en este caso será la derivada de x al cuadrado. Y por lo tanto, la derivada del seno de x al cuadrado será coseno de x al cuadrado por la derivada de x cuadrada es 2x. Y ya está, ¿verdad? Por ejemplo número 2. Ya, por ejemplo, la derivada del coseno de 2x cúbica. Otra vez, si buscamos en las fórmulas, obviamente la función que más se le parece para derivar en las fórmulas es la derivada del coseno de u, ¿verdad?, que es el menos seno de u por la derivada de u. En este caso hacemos u igual a 2x cúbica y ya se parece a lo que tenemos en fórmula. Entonces la derivada del coseno de 2x cúbica pues debe ser igual a menos el seno de 2x cúbica por la derivada de 2x cúbica. Y la derivada de 2x cúbica, bueno, esto es igual a menos el seno de 2x cúbica. Y la derivada de 2x cúbica es 3 por 2, nos queda 6x al cuadrado. Y otro criterio a utilizar en el proceso de derivación es saber que las funciones que tienen más fuerza, entre comillas, o que mandan sobre todas las demás funciones, son las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales y las funciones potenciales, ¿verdad? Ya lo demás es aplicación de las mismas reglas. Por ejemplo, si yo tengo la tangente de 3x cuarta más 2x cúbica, a eso queremos hallarle su derivada, ¿a cuál de las que tenemos en fórmula se tiene que parecer? Si buscamos en las fórmulas, se debe parecer o se parece a la derivada de la tangente de u, ¿verdad?, que es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. Eso quiere decir que si queremos que se parezca a lo que tenemos en fórmula, a todo esto, u. Y entonces ya tiene la forma de la derivada de la. Esta derivada pues debe ser igual
a la secante cuadrada de u. Pero en este caso u es 3x cuarta más 2x cúbica por la derivada de u según la fórmula, es decir, la derivada de 3x cuarta más 2x cúbica. Entonces, esta derivada, voy a poner acá, es igual a, otra vez, secante cuadrada de 3x cuarta más 2x cúbica por, tengo la derivada de 3x cuarta más la derivada de 2x cúbica. Como es la derivada, no se transforma en la suma de sus derivadas. Por lo que la derivada de 3x cuarta debe ser 4 por 3, nos queda 12x cúbica. Luego más, la otra derivada debe ser 3 por 2, 6. Hasta le quitamos 1, nos queda 6x al cuadrado. Y es así como se deriva la tangente de 3x cuarta más 2x cúbica. Entonces, si observamos en el proceso de derivación aplicando la derivada por la regla de la cadena, vemos acá que vamos de la función que está más afuera, que es la derivada de la función que está más afuera, por la derivada de la función que está más adentro. Siguiendo esa lógica, veamos cómo queda la derivada de la siguiente función. Por ejemplo, si obtengo derivar la tangente del seno de 4x sexta. ¿A cuál de las funciones que tenemos en fórmula se tiene que parecer? Recordando siempre que cuando derivamos por regla de la cadena, siempre vamos a derivar de la función que está más afuera por la función que está más adentro y por la función que está aún más adentro. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Como la función que está más afuera es la función tangente y queremos entonces derivar primero, antes que nada, la función tangente, entonces se parece a la derivada de la tangente de u. Sabemos que esto es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. Ok, entonces lo que nos queda para que parezca esa de, pues a todo esto le tenemos que llamar u. Y entonces procedemos a derivar tal como la fórmula nos está pidiendo. Y entonces la derivada de la tangente del seno de 4x sexta pues va a ser igual a la secante cuadrada de u, es decir, la secante cuadrada del seno de 4x sexta, ¿verdad? Por, nos dice que es la derivada de u, es decir, debe ser por la derivada del seno de 4x sexta. Ahora nos fijamos en la derivada que nos queda de ese lado. Es la derivada del seno de 4x sexta. Si buscamos en las fórmulas, es la forma de la derivada del seno de u. Entonces, la derivada del seno de 4x sexta se debe parecer a la derivada del seno de u, que es igual al coseno de u por la derivada de u. En este caso, con la derivada que nos queda, pues a u lo vamos a llamar 4x sexta.
Y entonces, la derivada de la tangente del seno de 4x sexta, pues es igual a la secante cuadrada del seno de 4x sexta por la derivada del seno de 4x sexta, pues debe ser el coseno de 4x sexta por la derivada de 4x sexta. Pues vean cómo vamos derivando desde afuera. Derivamos primero la tangente, después derivamos el seno y al final solo vamos a derivar 4x sexta. Por lo tanto, la derivada de la tangente del seno de 4x sexta pues es igual a la secante cuadrada del seno de 4x sexta por el coseno de 4x sexta y por la derivada de 4x sexta, que es 6 por 4, 24, a 6 le quitamos 1, 24x quinta. Y así derivamos una doble, bueno, en este caso una triple composición de funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por esa razón se le llama derivada por regla de la cadena, porque vamos eslabonando una derivada tras otra, empezando desde la función más afuera, por la derivada de la función que le sigue, hasta la función que está más adentro. Creo que no hay ninguna duda, profe. Ok, gracias. Entonces siempre es cualquier cosa que vayamos a derivar, tenemos que ver que se parezca a lo que tenemos en fórmula. En este caso, para este tipo de funciones a derivar, ¿verdad? Siempre hay que fijarnos en la función que está más afuera de todas ellas. Y con base en ella, buscamos cuál se parece a lo que tenemos en fórmula y procedemos a aplicar su fórmula para derivarla. Por ejemplo, si ahora tenemos la derivada del logaritmo natural de x sexta, ¿a cuál de las que tenemos en fórmula se tiene que parecer? Si buscamos en las fórmulas, hay una que dice que es la derivada del logaritmo natural de u. Esto es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Esto quiere decir que si a x sexta la llamamos u, entonces ya tiene la forma de la fórmula general. Y simplemente aplicamos esa fórmula a esta función a derivar. Nos dice que es logaritmo de la derivada del logaritmo de x a la sexta, o nos dice que es 1 sobre x sexta. Y como u es igual a x sexta, sería por la derivada de x sexta. Y la derivada de x sexta, como aquí hay un 1, ¿verdad? Será 6 por 1, 6x, y a 6 le quitamos 1, y entonces nos queda que es 1 sobre x a la sexta
por 6x quinta, ¿verdad? Entonces, la derivada del logaritmo natural de x a la sexta, pues va a ser igual a, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y nos queda 6x quinta sobre a x sexta lo podemos ver como x por x quinta, ¿cierto? Y entonces, o por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x a la sexta, pues aquí nos queda x quinta entre x quinta, se hace 1 por 666 sobre x. Y entonces la derivada del logaritmo natural de x a la sexta será 6 sobre x. Por ejemplo, si yo les digo hallar la derivada de 2 elevado a la seno de x, pues esta derivada se tendría que parecer a la derivada de a la u, que es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u, ¿verdad? En este caso, hacemos a igual a 2 y a u lo hacemos igual al seno de x. Y entonces la derivada de 2 a la seno de x, nos dice la fórmula que es a la u, es decir, 2 a la seno de x, por el logaritmo natural de a, que en este caso a es 2, por la derivada de u, que es la derivada del seno de x. Entonces esto es igual, voy a ponerlo aquí abajo, 2 a la seno de x. Si quieren calcular el logaritmo natural de 2, nos quedará como 0.693. Entonces será por 0.693 por la derivada del seno de x. La aplicamos directamente, se parece a la derivada del seno de u, ¿verdad? Que es igual al coseno de u por la derivada de u. En este caso va a ser la derivada de x, que va a ser 1, por lo tanto la derivada del seno de x simplemente es el coseno de x. Y ya está. Y esa es la forma como se derivan este tipo de funciones. Por ejemplo, ya la derivada de e a la 2x cúbica. Si buscamos en fórmula, buscamos que la base es e. Quiere decir que debemos buscar una fórmula de derivación que es la derivada de esta base elevado a alguna potencia, ¿verdad? Y entonces vemos que se parece a la derivada de e a la u, que es e a lo mismo
por la derivada de u. Eso quiere decir que para que se parezca a lo que tenemos en fórmula, a este exponente lo vamos a llamar u. Y entonces la derivada de e a la 2x cúbica aplicamos la fórmula y es e a la u, es decir, e a la 2x cúbica por la derivada de u, que es la derivada de 2x cúbica. Y entonces esto es igual a e a la 2x cúbica por la derivada de 2x cúbica, debe ser 3 por 2, 6. Hasta le quitamos 1, nos queda 6x al cuadrado. Y ya está. Profe, Otro entonces, ejemplo. Sí, así queda, bueno, de que es e a la 2x cúbica por 6x a la 2, ya no se hace nada, ya se queda así. ya no se hace nada. Ya Ok. quedaría, esta era la derivada de e a la 2x cúbica. ¿Sí? Ok. Simplemente seguimos la fórmula y así se queda. Bueno, si no quieren confundirse o si quieren que se vea de otra forma, pues pueden pasar este 6x al cuadrado primero, ¿verdad? Y que lo multiplique o que sea multiplicado por e a la 2x cúbica. Es exactamente lo mismo, no importa. Pueden dejarlo así si quieren o así. Ok. Y ya se queda así, ¿verdad? Después el trabajo sería evaluar en un punto dado en x, ¿verdad? Que sería sustituir el valor de x en esta expresión y ver a qué es igual el valor de la pendiente de este tipo de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de e a la coseno de 2x cuarta. Esto lo dejamos así. ¿Cómo quedaría esa derivada? Obviamente vamos a volver a utilizar esta misma fórmula, ¿verdad? Entonces quedaría como e, su derivada, como e a la coseno de 2x cuarta, ¿verdad? Bueno, aquí lo ponemos entre paréntesis. Luego nos dice que es por la derivada de u, es decir, en este caso el exponente es u. Entonces sería por la derivada del coseno de 2x cuarta, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ya nos olvidamos un poco de lo primero que derivamos y nos centramos exclusivamente en la derivada que nos queda. Y entonces vemos o buscamos a cuál de las que tenemos en fórmula se tiene que parecer. Y esta se debe parecer a la derivada del coseno de u, que es el menos seno de u por la derivada de u. En este caso, a u lo vamos a llamar 2x cuarta, ¿verdad? Y entonces seguimos derivando e a la coseno de 2x cuarta. Y nos queda entonces que e a la coseno, la derivada de e a la coseno de 2x cuarta, ¿verdad? Pues es igual a e a la coseno de 2x cuarta, y ahora sí derivamos el coseno de 2x a la cuarta, que será por el menos seno de 2x a la cuarta, por, dice que es la derivada de u, es decir, la derivada de 2x a la cuarta. Y por lo tanto, o entonces, la derivada de e a la coseno de 2x a la cuarta, podemos pasar este signo a menos, hacemos menos por más, nos queda aquí menos e a la coseno de 2x a la cuarta
por el seno de 2x a la cuarta por la derivada de 2x a la cuarta, que debe ser 8x cúbica. Y esa sería la derivada de e a la coseno de 2x a la cuarta. ¿Puede bajar un poco la pantalla, profe? Sí, perdón. Más o menos la idea para derivar funciones de cualquier tipo. Siempre debemos buscar que lo que queremos derivar se parezca a lo que tenemos en fórmulas. Y eso facilita más el proceso de derivación. Dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna. Ok. Derivadas que se obtengan de las funciones originales sigan siendo funciones. Veamos lo que es la derivada segunda. Y dice, de acuerdo con la definición de derivada, la derivada f' de una función f dada es otra función. Es decir, la función f' puede tener una derivada a la que denotamos por
F doble prima. A esta derivada se le llama a F doble prima se le llama derivada segunda de la función f. Análogamente, la derivada de f doble prima se le llama derivada tercera de la función f y se denota por una f y tres comitas, ¿verdad? Que se lee como f triple prima o derivada tercera. Es decir, mientras siga siendo función, podemos obtener las derivadas que sean. Para derivadas de órdenes más altos, se usan notaciones como tenemos F4, que será la derivada cuarta, como F5, F6, estas son Bs, etcétera, donde el orden se denota por un índice o hiperíndice, por un índice en números romanos. Pero que están en letras minúsculas, ¿verdad? O también como podemos denotar a este tipo de derivadas. Podemos poner
poner F4, F5, es decir, la derivada cuarta, derivada quinta, derivada sexta, etcétera, ¿verdad? Donde el índice se encierra entre paréntesis. El hecho de obtener la derivada segunda de una función cualquiera tiene un significado físico. Por ejemplo, sabemos que cuando vemos el problema de que calculábamos la velocidad instantánea, donde decíamos que la distancia como una función del tiempo era igual a 2t cúbica, ¿verdad? Nosotros, al obtener la derivada de esta función, que es una distancia que depende del tiempo, lo que estábamos nosotros haciendo era calcular la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, al derivar a 2t cúbica, obteníamos la velocidad instantánea de la partícula y era igual a 6t cuadrada, ¿verdad? Que para t igual a 2 segundos, nos íbamos acercando a los 24 metros sobre segundos. Desde la perspectiva física, a la aceleración, ¿verdad? Se le define como la derivada de la velocidad instantánea. Pero esto quiere decir que esto es igual a la derivada de la derivada de 2t cúbica. Eso quiere decir que esto es igual a la derivada de 6t cuadrada. Por lo tanto, la aceleración era igual a 12 por t, ¿verdad? Entonces, a la aceleración se le define como la derivada segunda del desplazamiento respecto del tiempo al cuadrado. Veamos un ejemplo o varios ejemplos donde tenemos que hallar la derivada segunda de algunas funciones. Ejemplos. Hallar la derivada primera y la derivada segunda de las siguientes funciones. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a 3x cuarta más 3x cúbica menos 5x cuadrada más 12x más 1. Su primera derivada, ¿cuál es? Será la derivada de todo esto, ¿verdad? Será la derivada de 3x cuarta más la derivada de 3x cúbica menos la derivada de 5x cuadrada
más la derivada de 2x más la derivada de 1. Entonces, la primera derivada, o la derivada primera, debe ser 4 por 3, nos queda 2x cúbica. Más la derivada de 3x cúbica debe ser 3 por 3, 9x cuadrada, menos la derivada de 5x cuadrada es 10x, más la derivada de 2x es 2. Y como 1 es una constante, su derivada es 0. Y entonces la derivada segunda de esta función, ¿verdad? Pues debe ser la derivada de la derivada. Es decir, tenemos que derivar esta función resultante. Y entonces queda que es la derivada de 12x cúbica, que es 36x cuadrada, más la derivada de 9x cuadrada, que es 18x, y menos la derivada de 10x es 10. Y así sucesivamente. Otro ejemplo. Número 2. Por ejemplo, si yo tuviera a la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, ¿cuál debería ser la derivada primera? Ahí podríamos verlo como la derivada de un cociente, ¿verdad? Pero como a mí en lo personal no me gusta esa fórmula. Como tengo 1 sobre 1 menos x, todo esto está elevado a la 1. Entonces lo puedo pasar arriba con exponente negativo. Y me queda como 1 menos x a la menos 1. Y entonces aquí ya aplicamos la derivada por regla de la cadena. Esto quiere decir que es la primera derivada de esta función, pues debe ser la derivada de 1 menos x a la menos 1, ¿verdad? Entonces aquí podemos aplicar la fórmula de derivación, la derivada, ¿verdad? De la derivada de u a la n, que es n por u a la n menos 1, por la derivada de u. Entonces, a todo esto que está dentro del paréntesis, lo vamos a llamar u. Y a menos 1, ¿verdad? Lo vamos a llamar n. Y entonces aplicamos esta fórmula de derivación. Luego entonces la primera derivada de esta función f de x nos dice que es n, en este caso es menos 1, por 1 menos x elevado a la 1, que en este caso es n, es menos 1, menos 1, por la derivada de 1 menos x. Y entonces la derivada primera de f de x es igual a menos 1 por 1 menos x a la menos 1 menos 1, nos va a quedar 1 menos x a la menos 2. Aquí nos queda la derivada de 1 menos la derivada de x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x, en este caso la derivada de x, siempre va a ser 1. Por lo tanto nos queda menos 1. Tenemos menos 1 por menos 1, entonces nos va a dar más 1 por todo esto. Nos queda que la primera derivada es 1 menos x a la menos 2. La derivada segunda de esta función, pues debe ser la derivada de 1 menos x a la menos 2, ¿verdad?
Y entonces la segunda derivada pues aplicamos la misma fórmula de derivación, ¿verdad? Que es, se parece a la derivada de u a la n, que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Otra vez a u lo llamamos u y a menos 2 lo vamos a llamar n. Ya nos queda la forma derivada de u a la n. Entonces, la derivada segunda de f de x, aplicamos la forma de derivación, que es n, que es menos 2, ¿verdad? Por u, que en este caso es 1 menos x, elevado a la n menos 1. Pero en este caso, n es menos 2, será menos 2 menos 1. Por la derivada de u, que es la derivada de 1 menos x. Y entonces la derivada segunda de esta función f de x es menos 2 por 1 menos x a la menos 3. Y la derivada de 1 menos x es otra vez menos 1. Menos por menos nos va a dar más. Y nos queda 2 por 1 menos x a la menos 3. Por lo tanto, la derivada de la primera... Sí, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada primera, que está aquí abajito, que es 1 menos x a la menos 2. Si lo podemos pasar abajo con el exponente negativo, positivo, nos queda 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y esto nos va a quedar 2 sobre 1 menos x al cubo. Y aquí estaría la primera derivada y la segunda derivada. Y ya. Siguiendo esta lógica, podría ser la derivada tercera de esta misma función. Pues la derivada tercera de x, de la función f de x, nos fijamos en la segunda derivada, es menos 3 por 2, nos va a dar menos 6, ¿verdad? Sobre, aquí nos queda menos 3 menos 1, nos queda 1 menos x a la cuarta. Y esa sería la tercera derivada. Si no, háganlo y verán que así es. La cuarta derivada sería 4 por 6, 24 sobre 1 menos x a la quinta y así sucesivamente. Veamos otro ejemplo. Mi segunda, primera, derivada primera y derivada segunda.
por ejemplo, si ahora f de x es igual a e a la 2x cúbica. Hallar la derivada primera y la derivada segunda. Obviamente buscamos en fórmulas a cuál se parece y se parece a la derivada de e a la u. Es igual a e a la u por la derivada de u, ¿verdad? Y entonces aplicamos esto, sabiendo que u es igual a 2x al cubo, y entonces nos queda que es la derivada primera de f de x, pues es igual a la derivada primera de e a la 2x cúbica. Como se parece a la derivada de e a la u, pues entonces esto es igual a e a la 2x cúbica por la derivada de 2x cúbica. Y entonces la derivada primera es igual a e a la 2x cúbica por la derivada de 2x cúbica es 6x cuadrada. ¿Sí? Ahora tenemos que hallar la derivada segunda de la función f de x, lo que implica derivar a e a la 2x cúbica por 6x cuadrada, ¿verdad? Aquí ya cambia un poquito porque aquí nos queda la derivada de un producto. Si esto lo llamamos u, esto lo llamamos v, ya nos queda de la forma derivada de u por v, que es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u, ¿verdad? Entonces, la derivada segunda de esta función aplicamos esa fórmula de derivación que es la forma la derivada de u por v. Entonces dice que es u, que es e a la 2x cúbica por la derivada de v, que es la derivada de 6x cuadrada. Luego más, nos dice que es v, que es 6x cuadrada, por la derivada de e a la 2x cúbica. Y entonces la derivada segunda de esta función la derivada segunda de esta función, ¿verdad? Va a ser igual a, derivamos aquí 6x cuadrado, nos queda 2 por 6, 12x. Lo voy a pasar al principio. 12x por e a la 2x cúbica. Luego más, nos queda 6x cuadrada por la derivada de e a la 2x cúbica, que va a resultar esta derivada, ¿verdad? Entonces será por e a la 2x cúbica por 6x cuadrada. Y por lo tanto, la derivada segunda de esta función pues va a ser igual a 12x cúbica por e a la 2x cúbica. Aquí tengo 6 por 6, me va a dar más 36, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta por e a la 2x cúbica. Y esa sería la derivada segunda de esta función. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Entonces, aquí les dejo al menos unos 2 ejercicios de derivada primera y segunda. Y los revisamos la próxima clase, que sería el lunes. Entonces voy a poner todo. Ok. Voy a poner aquí abajo los ejercicios. A ver, hallar.
la derivada. Y segunda, de las siguientes funciones. Por ejemplo, f de x que sea igual al seno de x cúbica. Y la otra, que sea f de x igual a la secante de x. Hallar la primera y segunda derivada de esas dos funciones. ¿Vale? Entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, aquí la dejaríamos, nos veríamos el lunes. Ok, profe, gracias. Sí, gracias a Luego. ustedes. Nos vemos Gracias, el profe. Hasta luego, Sí, profe. hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos Hasta luego, vemos. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Buen día. Igualmente, hasta luego.